¿Qué tal, amigos de Pskik? Soy su anfitrión y hoy vamos a analizar la película que cambió el cine para siempre. Mucha gente dice que Toy Story es solo para niños, pero si la vemos con ojos adultos, descubrimos un drama existencial increíble. Hoy responderemos 10 preguntas fundamentales para entender por qué esta historia nos marcó. ¿Están listos? Comencemos. Toy Story es un drama existencial totalmente. Los juguetes poseen conciencia y libre albedrío, pero su existencia depende de ser queridos por un humano. Viven en una angustia constante por ser reemplazados o desechados, lo que refleja nuestra propia ansiedad existencial sobre cuál es nuestro propósito en el mundo y por qué nuestra identidad suele estar ligada a la validación externa. ¿Por qué el miedo al reemplazo duele tanto? Porque toca nuestra fibra más sensible, la necesidad de ser únicos. Entra en crisis no solo porque pierde a Andy, sino porque su función como juguete favorito es lo que definía su autovalía. Es un reflejo crudo de lo que sentimos cuando somos desplazados en el ámbito laboral, familiar o emocional. ¿La amistad es lealtad o posesión? Al inicio, Woody ve a Andy como una propiedad privada. Su evolución radica en comprender que la verdadera amistad no se basa en el control, sino en la reciprocidad. Cuando Woody acepta a Buzz como su igual, transforma su egoísmo en lealtad desinteresada. Entendiendo que el amor no se divide, se expande. Sid es villano o incomprendido. Sid es un niño creativo al que le falta estructura. En un mundo donde los juguetes tienen vida, Sid es un artista que desconstruye la realidad para crear nuevas formas. Si no hubiera malicia en su intención, él es el ejemplo perfecto de cómo una curiosidad brillante, si no es guiada correctamente, puede ser percibida como destructiva por el entorno. ¿Cómo evolucionó el cine? Marcó el inicio de la era digital en el cine. Como futuro ingeniero de sistemas, valoro cómo los desarrolladores tuvieron que crear desde cero el software de renderizado para dar volumen y textura a los personajes. No fue solo animación. Fue una revolución de algoritmos que desafió las limitaciones físicas de la era tradicional. ¿La amistad es para siempre? La película nos enseña que la amistad es dinámica. Las relaciones no siempre se mantienen iguales porque las personas y los juguetes crecen y cambian. La verdadera lealtad consiste en aceptar que, aunque la forma de nuestra conexión cambie debido a la madurez, el vínculo emocional permanece intacto a pesar de la distancia o el tiempo. ¿Qué personaje secundario merecía más? Rex es el retrato más honesto de la ansiedad moderna. Rex vive con miedo constante a no ser lo suficientemente feroz o útil. Y ese deseo de encajar a toda costa es algo con lo que muchos nos identificamos. Su personaje es una lección de que se puede ser valiente incluso cuando tus manos tiemblan de miedo. ¿Porque valoramos objetos? Porque funcionan como anclas de nuestra memoria. Al proyectar nuestras vivencias en un objeto, este deja de ser plástico y se convierte en una cápsula de tiempo. Conservar estos objetos es una forma de no olvidar quiénes fuimos y qué personas nos acompañaron en etapas cruciales de nuestra vida. ¿Qué juguete elegirías? Elegir a Woody es apostar por la lealtad, la perseverancia y la responsabilidad de cuidar a otros. Elegir a Buzz es apostar por la ambición, el descubrimiento y la fe en lo imposible. Tu elección depende de si hoy necesitas un guía que te mantenga en tierra o un soñador que te impulse a explorar nuevas galaxias. ¿Es la nostalgia su clave? La calidad de su guión es el cimiento, pero la nostalgia es el motor. Volvemos a Toy Story porque nos recuerda una época donde teníamos menos miedo al futuro. Es el refugio perfecto donde los problemas se resolvían con ingenio y donde la amistad era la fuerza más poderosa del universo. El origen de Woody. Originalmente, Woody no era un vaquero, sino un muñeco de ventrílocuo. Los animadores lo cambiaron porque el diseño original resultaba algo aterrador y poco empático para los niños. Lo que demuestra cómo el diseño de sistemas y personajes debe adaptarse siempre al usuario final. La pesadilla de los animadores. La escena de la persecución final donde Woody y Buzz vuelan hacia el camión de mudanzas fue la más difícil de renderizar en su momento. requería cálculos complejos de luz y movimiento que forzaron al límite la tecnología de 1995. ¿Por qué Buzz no sabe qué es un
Juguete es un mecanismo de defensa psicológico muy humano. Al igual que muchos adultos que rechazan su realidad cuando ésta es dolorosa. Crea una identidad especial para sentirse importante y útil en un mundo que no comprende. El guiño a él, Resplandor. Si prestas atención al diseño de la alfombra en la casa de Sid, notarás que tiene el mismo patrón geométrico que la alfombra del hotel en la película de terror The Shining. Es un detalle muy geeky que a tus seguidores les encantará buscar en la pantalla. El secreto oscuro de la habitación de Sid. ¿Notaron la habitación de Sid? No es caos, es ingeniería. Sid desarma juguetes para crear monstruos combinando piezas. Esto revela que no es un niño destructivo, sino un ingeniero creativo que no teme romper las reglas para entender cómo funcionan las cosas por dentro. Irónicamente, es el personaje más parecido a un ingeniero de sistemas, alguien que desarma el sistema para reconstruirlo a su manera. ¿Un creativo incomprendido? La obsolescencia programada. En el mundo real, los juguetes de Andy son reemplazados por tecnología, pues es un juguete electrónico con luces y boceta. Esto es una metáfora de la obsolescencia programada en la industria tecnológica. Estamos valorando el hardware nuevo por encima del software en la personalidad, historia de lo que ya tenemos. El lenguaje de la autoridad. Analiza cómo Wally, al ser un juguete de cuerda, representa un sistema mecánico analógico. Su lucha contra Buzz es el conflicto entre lo analógico y lo digital. Wally cree que su cuerda es su esencia, mientras Buzz cree que su electrónica lo hace superior. Es un conflicto que ves a diario en la ingeniería de sistemas. La psicología de la mirada de Wally. ¿Notaron que cuando Wally está rodeado de humanos siempre tiene los ojos fijos, pero cuando está solo con juguetes su mirada es mucho más expresiva y humana? Es un detalle técnico increíble de los animadores para recordarnos que, para el mundo exterior, ellos siempre deben parecer objetos inanimados. Es su primera regla de supervivencia. El miedo de Rex es un reflejo de nosotros. Rex tiene miedo de no ser lo suficientemente feroz, y ese temor es el miedo al fracaso profesional que todos sentimos. A veces, nuestro mayor enemigo no es el villano de la película, sino nuestra propia inseguridad que nos hace sentir que, sin un rugido imponente, no tenemos valor en el sistema. La arquitectura del espacio. Fíjate en cómo la habitación de Andy cambia de ser un espacio de juego a un caos de cajas de mudanza. Para un juguete, una mudanza no es un cambio de casa, es una migración de datos a un nuevo servidor. ¿Qué pasa si pierdes paquetes de datos juguetes durante la migración? Esa ansiedad de los juguetes por no ser olvidados en la mudanza. Es el miedo de cualquier desarrollador a perder información crítica. Moraleja. La moraleja definitiva es que madurar no es dejar de ser niño, es aprender a soltar lo que amamos para que pueda seguir su propio camino. El cambio es inevitable, y el duelo es el precio que pagamos por haber amado algo profundamente. Lo que nos define no es lo que conservamos, sino nuestra capacidad de ser leales, de evolucionar y de estar presentes para quienes nos rodean. Para cerrar, recuerden esto, si en Toy Story 1 el tema fue el miedo al reemplazo, ante la llegada de la tecnología de Buzz, en Toy Story 2 la historia evoluciona hacia algo más profundo, el miedo al olvido y aceptar nuestra finitud. Esto fue todo por hoy en Paps. ¿Cuál de estas 10 preguntas te hizo pensar más? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para los próximos análisis profundos y nos vemos en el siguiente video.